Dios te bendiga en este día. La paz de Dios esté con vos, con ustedes, donde estén y en la forma que estén escuchando esta palabra que podemos compartir por este medio en este momento especial, pero que podemos aprovechar también para abrir su palabra y para compartir y para pedir al Señor que esté guiándonos y hablándonos hoy como cada día. Bueno, gracias a Dios podemos considerar una parte de la Biblia que quizás no es tan conocida, pero que el Señor ha usado y sin duda puede seguir usando en nuestras vidas y para nuestra edificación. Y es una parte que se nos cuenta de la vida de David, del rey David, y que podemos leer en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 17, a partir del versículo 1. Empiezo a leer y seguimos a partir de los versículos haciendo algunos comentarios a medida que avanzamos. Entonces dice en primer libro de las Crónicas, capítulo 17, los primeros 2 versículos: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. David en este momento de su vida estaba completamente establecido como rey de Israel. Había pasado por muchas situaciones. De hecho, en otra parte de la Biblia donde se cuenta este mismo suceso, dice como introducción que David estaba establecido ya como rey de Israel. Y en ese momento de su vida, donde él tenía ya su reino establecido, él se da cuenta que era lo que estaba pasando, o él se pone a pensar que era lo que estaba pasando con el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto, que era el lugar, o de hecho el tabernáculo, el lugar donde estaba el arca, alrededor del cual se llevaba a cabo toda lo que podríamos llamar la vida religiosa del pueblo de Israel. Y a él se le ocurrió que en ese momento era una buena idea hacer un templo. De hecho, lo que él menciona al profeta Natán es: yo estoy en una casa de cedro, una casa sólida, bien establecida, ya construida. De hecho, era su palacio, podríamos decir. Y el arca está debajo de cortinas, en el tabernáculo. Y esta idea de hacer un templo, sobre todo en este momento del reinado de David, era una muy buena idea. Era muy buena idea desde montones de puntos de vista. Desde el punto de vista religioso, porque establecía un lugar fijo ya, no móvil, que era el tabernáculo. Era una muy buena idea, incluso desde el punto de vista, podríamos decir, político, incluso nacionalista, porque era todo un símbolo tener un templo. El rey David tenía muy buenas razones desde ese punto de vista para hacer un templo. Incluso era una idea que ni siquiera podríamos identificar egoísta, o sea, no era algo para él. De hecho, el rey David ya tenía su reino establecido, no necesitaba algo más, no era parte de la parte sacerdotal del trono de Israel. Él era el rey, pero todos los sacerdotes se manejaban alrededor en ese momento del arca o del tabernáculo. Así que ni siquiera podríamos identificarlo como una idea egoísta, sino que era una idea altruista, si se quiere, en algún sentido. Y además, cuando le comenta esto al profeta Natán, Natán le dice: por supuesto, avanti. No hay ningún problema con esa idea. Si miramos un poquito, y los que conocen un poquito de la Biblia saben que Natán muy probablemente no era de las personas que se las podía, prepotear. De hecho, en otro momento de la vida de David, Natán se establece muy firmemente contra David, y Natán no tiene ningún reparo, ningún inconveniente. Le dice: mira, haz todo lo que te parezca, porque de hecho dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y Natán sabía que eso era cierto. La historia no termina ahí. Esa buena idea está planteada. Aparentemente se van cada uno a su lugar. Llega la noche, sigo por el versículo 3 hasta el 6.
dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? La palabra de Dios a Natán es bien directa. No hay mucha posibilidad de andar pensando cómo interpretarla. De hecho, arranca el versículo 4 y dice: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Claramente Dios deja claro a Natán que David no tenía que hacer un templo, no era una buena idea. De hecho, le explica también a Natán que Dios a nadie se lo había pedido antes, que no estaba en sus planes, que no era parte de las intenciones, que no había en ningún momento hasta ese momento planteado Dios la necesidad, ni el plan, ni la idea de hacer un templo. Por más buena idea, por más buenas intenciones, por más cosas a favor que tuviera hacer un templo, Dios le estaba diciendo a Natán: decirle a David que no está en mis planes, que no es algo que yo pedí, no es algo que yo quiero que haga. Y Dios sigue hablando, porque voy a leer a partir del versículo 7 hasta la primera parte del versículo 10, donde Dios sigue hablando y dice: por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes de la tierra, en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. En este momento Dios no solo le está diciendo a Natán que le avise a David que no era parte de su plan hacer un templo, sino que de alguna manera lo ubica a David en su lugar, ¿no? Y le dice a David: yo te busqué y te saqué del redil, de cuidar ovejas. La segunda cosa que le aclara para ubicarlo a David es que Dios lo puso por príncipe sobre Israel. Y es interesante recordar que el que en esos momentos, o en el que durante mucho tiempo se mencionó como por parte de la gente como el rey de Israel, en realidad debería haber sido siempre un príncipe, porque era alguien que tenía autoridad, pero alguien que la palabra príncipe recuerda que Dios tiene que seguir siendo el rey. Y esto es importante para nosotros sin duda, porque Dios nos ha dado la posibilidad de administrar un montón de cosas y nos ha puesto en nuestras manos la posibilidad de hacer un montón de cosas. Pero siempre podemos recordar, y es necesario recordarnos, que Dios sigue estando sobre esas cosas que tenemos a nuestro cargo, que Dios sigue siendo el rey, o que debería seguir siendo el rey en nuestras vidas y sobre nuestras cosas, sobre estas cosas que tenemos, sobre las que tenemos autoridad o la posibilidad de administrar. Dios no solamente le dice a David: yo te fui a buscar y te saqué del redil. Dios no solamente le dice: vos sos príncipe sobre Israel, porque Dios lo había puesto ahí, sino que también Dios le da una perspectiva más larga y más grande, más amplia en tiempo y lugar, porque de hecho le dice: yo no solo estoy trabajando con vos, yo no solo tengo un plan para vos, sino que tengo un plan
para todo mi pueblo. Y de hecho habla de Israel. Por ejemplo, el versículo 9, asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él. Entonces el plan de Dios va mucho más allá, gracias a Dios, de nosotros mismos. Y gracias a Dios también podemos ser parte de ese plan que nos involucra a nosotros, pero dentro de un conjunto de cosas de las que podemos ser parte, y sobre todas esas cosas también está el plan del Señor. Y no solamente tiene Dios un plan, sino que también se encarga de los enemigos, ¿no? Y eso también está en lo que hemos leído. Los hijos de iniquidad no lo consumirán más como antes. De hecho dice, y sobre la mitad del versículo 10 dice, humillaré a todos tus enemigos. Entonces no solamente Dios tiene un plan para nosotros, tiene un plan para quienes están alrededor de nosotros, para todo su pueblo, y no solamente eso, sino que también sabe que hay enemigos, también sabe que hay problemas, del nombre, clase, forma, lugar, que sea. Pero de todo eso también el Señor se puede hacer cargo, y de hecho quiere hacerse cargo, y le está avisando a David, mira, yo estoy sobre esas cosas también. Sigo leyendo la última parte del versículo 10 y el versículo 11, donde dice, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y esta parte siempre me llama mucho la atención, y no solamente me llama la atención, sino que de cierta manera me conmueve, porque fíjense cómo Dios mismo le está diciendo, mirá, vos pensaste que podés hacerme una casa, pero el que va a hacer una casa soy yo para vos. Y eso es lo enormemente grandioso de nuestro Dios. Podemos intentar hacer un montón de cosas, pero tenemos que recordar que el que hace las cosas en nuestra vida es justamente Dios. David pensaba bien y tenía una buena idea, pero estaba pensando qué podía hacer por Dios. Y se estaba olvidando que el que hacía las cosas era Dios en su vida y a través de su vida. Que el plan que tenía Dios era mucho más que una buena idea, que una buena forma de organizar cosas, que una buena forma de aportar, si se quiere, a la sociedad. Era el plan de Dios completo para su vida, para su pueblo y para la propia casa de Israel. Y de hecho, el versículo 12, el versículo 11 le dice que David va a tener descendencia y que va a ser Dios el que la va a afirmar. Y el versículo 12 dice, Él me edificará casa, un hijo de David, y yo confirmaré su trono eternamente. Algo que David sin duda no había pensado, porque David pensó que él mismo podía hacer una casa para Dios, un templo, y Dios no solamente le dice que no la va a hacer, sino que Dios mismo va a edificar la casa de David, que Dios mismo va a darle descendencia a David, que Dios mismo va a establecer a su pueblo y que Dios mismo va a hacer que el hijo de David, de su descendencia, es decir, de la descendencia de David, va a ser el que va a hacer esa casa que él había pensado hacer para Dios ahora que estaba establecido en su reino. No vamos a seguir leyendo esta parte de la Biblia, los siguientes versículos, pero sin duda David demuestra una vez más que lo que había visto Dios era cierto y que Dios, que lo había descrito a David como un varón conforme al corazón de Dios justamente, era cierto, que David tenía en cuenta que él podía hacer planes que eran buenos, pero que los planes del Señor eran mejores, eran muchos mejores. De hecho, lo que sigue en la Biblia, es decir, es lo que se cuenta así, en la parte que sigue de la Biblia, es David presentándose a Dios y diciéndole, está bien, el plan que vos tenés es perfecto, y
y de hecho Dios se lo vuelve a remarcar. Y si seguimos viendo la historia de David a partir de acá, David hizo un montón de cosas más, justamente como príncipe de Israel. David después de esto sigue extendiendo su dominio y sigue venciendo a sus enemigos. De hecho, David, teniendo en cuenta la palabra de Dios y el plan de Dios de que su hijo, respecto a que su hijo iba a hacer el templo, él mismo deja cosas preparadas para que su hijo pueda hacerlo. De hecho, en el propio libro de Crónicas, no mucho después, capítulo 22, dice: dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Una vez más David mostrando que efectivamente, sin duda, él era un varón conforme a lo que Dios quería, conforme al corazón de Dios, y no solo no llevó adelante este plan que estaba bien, que a ojos humanos tenía todo a favor, que no podía decírsele nada. De hecho, Natán le dijo en primera instancia: está todo bien. No solo no llevó a cabo ese plan, sino que ordenó su vida para seguir adelante con el plan de Dios, que era administrar lo que Dios le había puesto en su mano, que era ser príncipe sobre Israel, y aún juntar cosas y proveer recursos para que su hijo pueda construir esa casa que tenía que hacer. Y como todo esto que vemos en la Biblia, y en particular en el Antiguo Testamento, podemos recordar las palabras de Jesús que dicen que lo que tenía escrito en ese momento el pueblo de Israel daba testimonio de Jesús. Podemos ver otros planes que también a mí siempre me llaman mucho la atención y me parecen muy, muy buenos para recordarme y para recordarnos, y que justamente pasan con Jesús. En Lucas, esto que vamos a leer está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, ya de hecho sobre el final de la vida de Jesús, donde a esta altura, en el versículo 39 del capítulo 23 de Lucas, Jesús está crucificado en la cruz directamente, muy poquito tiempo antes de morir, y todos los evangelios, 3 evangelios por lo menos, mencionan que estaba Jesús crucificado con 2 malhechores. Sin embargo, esta parte de la historia solo está relatada en Lucas, y nunca voy a dejar de dar gracias a Dios porque el Señor nos la hizo llegar hasta nosotros por medio de este evangelio. Dice en el versículo 39 del capítulo 23 de Lucas, o a partir del versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 crucificados, Jesús y los 2 malhechores. Y los 2 malhechores, cada uno tenía un plan distinto, aparentemente. El plan de uno era: salvémonos. Jesús, bájate, nos bajamos todos y zafamos de la cruz. Ese era el plan de uno de los malhechores. Sin embargo, el otro de los malhechores, que vamos a llamar el malhechor arrepentido, no tenemos el nombre, así que le llamaremos malhechor arrepentido,
todo lo que podía decirle a Jesús, o todo lo que podía decir en esa situación, eran dos cosas. La primera cosa era que ellos estaban recibiendo el resultado de lo que habían hecho. Hemos escuchado en predicación anterior qué es esto de sembrar y cosechar. No lo vamos a repasar ahora. Pero él no tenía duda respecto a que el hecho de estar crucificado era el resultado de todo lo malo que había hecho. Esa es una de las cosas que dijo. Y la otra de las cosas que dijo el malhechor arrepentido fue hablar con Jesús y decirle: acuérdate de mí. Y esto siempre me hace acordar a mí. No puedo dejar de reconocer que es el Señor el que me está hablando y nos está hablando. Y recordándonos que siempre podemos volvernos a Jesús. Que por más que estemos recibiendo en algún sentido el resultado de nuestras acciones o el resultado de lo que pasa alrededor, que quizás no tiene mucho que ver con nosotros, en todos los casos siempre podemos ver a Jesús y decirle: acordate de mí. Y yo no quería dejar de mencionar y dar la posibilidad de que el Señor esté hablando en tu vida y obrando en tu vida como ha obrado en muchos de nosotros, y pedirte que pienses, si todo tu plan hasta acá fue el de aquel malhechor que dijo: bajémonos y zafemos de esta, puedas volverte y hacerla del malhechor arrepentido y decir: Jesús, acuérdate de mí. Porque la respuesta de Jesús va a ser la misma que le dio a ese malhechor arrepentido: hoy estarás conmigo. Yo quisiera que si el Señor está hablando a tu vida con esto, y si querés tener esta actitud del malhechor arrepentido, justamente de pedirle al Señor que Él sea el que esté haciendo su plan en tu vida, puedas orar conmigo y repetir esta oración y decirle: Señor, yo quiero que vos estés conmigo. O mejor dicho, Dios, que yo esté con vos, como decía este malhechor. Que te acuerdes de mí, que perdones mis pecados, Señor, que seas el Señor de mi vida, el Señor de todos mis planes, el de todos mis proyectos. El que esté restaurándome y el que esté acompañándome en cada lugar, en cada cosa que haga. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta posibilidad de pedirle a Jesús que esté con nosotros, que se acuerde de nosotros, no es porque Jesús se haya olvidado. Jesús nunca se olvidó. Los que nos olvidamos somos nosotros. Y en esto me identifico claramente con este malhechor. De hacer planes y olvidarme que es Jesús el que tiene que hacer los planes. Así que yo quisiera hacer una segunda oración y en este caso yo mismo estoy haciendo esta oración por mí, para que el Señor me guíe a tener esta claridad de este malhechor que tuvo este solo encuentro con Jesús en toda su vida. Y que los planes del Señor, no sé si todos mis planes han sido hechos mal, pero sí sé que algunos yo no los hice muy bien. Y quisiera pedirle que Él se acuerde de mí y que yo pueda hacer mis planes de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él planificó para mí. Ahí donde estés, por más que pueda parecer raro, si querés pararte y pedirle al Señor junto conmigo que Él esté cambiando esos planes y
y modificando y restaurando nuestra vida, acordándose de nosotros, porque nosotros muchas veces lo hemos dejado fuera de nuestros planes. Vamos a hacer esta oración también. Padre, vos sabés dónde estamos, Señor, en qué situación, en qué lugar. Vos sabés, Dios, las veces que hemos recibido, como este malhechor reconocía, el resultado de nuestras propias actividades, nuestras propias decisiones. También sabés, Dios, las cosas que nos afectan y sobre las que no tenemos ningún control. Pero en cualquier caso, Señor, yo te pido que vos te acuerdes de mí. Que te acuerdes, Dios, de cada una de las personas que está haciendo esta oración conmigo ahora. Que te acuerdes, Dios, de dónde están. Que te acuerdes, Dios, de que sus planes quizás no fueron los mejores. Y queremos oírte, Señor, en nuestra vida, decir y volver a escuchar lo que Jesús le dijo a ese malhechor. Hoy estaré contigo. Gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad de que sos vos el que va a estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y una oración más quería hacer, porque habíamos empezado hablando de David y David estaba completamente abocado, ocupado en lo que Dios le había dado para hacer. Pero el plan de hacer un templo no era parte de lo que Dios le había dado para David, y de hecho le dijo claramente, eso no es lo que tenés que hacer. Así que si estás en esta situación de David y sirviendo al Señor y buscando a Dios en tu vida, y en esto también yo voy a orar con vos, pedirle que cada plan que nosotros tengamos en realidad no sea nuestro plan, sino que sea el plan de Dios para nosotros. Por más que parezca súper buena idea alguna cosa, poder tener la capacidad que David tuvo de escuchar a Dios a través de Natán y decir, el plan de Dios siempre es mejor, en todas las situaciones. Así que también, si estás escuchando esto y el Señor habló a tu corazón con esto, quisiera que ores conmigo y oremos juntos, pidiendo al Señor justamente que sea Dios el que siga poniendo su luz en cada una de las cosas que hacemos, y que los planes que tengamos sean justamente y exactamente los planes del Señor para nosotros. Ahí donde estás, Dios sabe tu corazón, Dios conoce en dónde estás y Dios conoce tu corazón, y podemos orar juntos pidiéndole al Señor que nuestros planes sean los de Él en realidad, los que el Señor ha planeado para nosotros. Padre, gracias porque, como en el caso de David, nos has dado tantas cosas para administrar, para hacer, desde las cosas de todos los días, como el tiempo, como la administración del tiempo, hasta las cosas de más largo plazo, como nuestras familias, nuestro futuro. Quizás no tenemos todo el poder de David, pero tenemos un montón de cosas para hacer y para administrar. Y Dios, te queremos pedir, y yo te quiero pedir para mi propia vida, Padre, que tenga esta capacidad de David de reconocer que siempre tus planes fueron, son y serán los mejores. Que pueden parecer las nuestras muy buenas ideas, apropiadas, en el tiempo justo, montones de análisis, Dios, pero que más allá de cualquier análisis, Señor, es tu obra la que queremos que se lleve adelante en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en esta nuestra iglesia, en donde sea que estemos, Señor. Te pedimos que nos guíes, Dios, en esta tarea de todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, el Señor sigue teniendo los mejores planes. Si nos los querés comentar o querés pedir que oremos por vos también, por los planes del Señor, para que el Señor esté guiándote, podés escribirnos a estas montones de formas de contacto que van a aparecer en pantalla. Y vamos a continuar ahora con cosas que también hacemos porque las entendemos que son el plan de Dios, como la cena del Señor, como la enseñanza para los niños, en el ratito que va a salir también a continuación para los chicos. Que uno, si se las pone a pensar desde el punto de vista humano, tendría montones de formas de analizar, pero que queremos hacer y seguir haciendo
porque las entendemos de parte del Señor. Que el Señor les bendiga.